Hola, hoy vamos a ver cómo poder calcular medidas de dispersión poblacionales por medio de herramientas como Excel y una hoja de cálculo de Google. Entonces acá por ejemplo en la parte derecha de la pantalla tenemos las medidas de dispersión, que son las comunes, que es el rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, que los vamos a calcular para estos dos conjuntos de datos. Estos dos conjuntos de datos son la cantidad de contagios que han habido en Chile de coronavirus a partir desde el 9 de marzo hasta el 7 de abril, divididos en dos conjuntos de 15 días. El rango, como aparece ahora acá en la pantalla, es igual a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Qué significa esto? Que es la distancia que separa a estos extremos que se presentan en un conjunto de datos. Entonces, en este caso, vamos a poner en Excel igual max, y ahí se va a poner una función. Nosotros podemos abrir paréntesis y lo que vamos a realizar ahora es seleccionar todos los datos de mi conjunto 1. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todas esas celdas que ahora están seleccionadas, entre los 3.528 y los 4.948, va a buscar el valor máximo que se encuentra ahí. A esta le vamos a restar el mínimo y volvemos a seleccionar el mismo conjunto de datos, porque estamos analizando este. Con esto nosotros podemos apretar Enter y ya nos lanza que son 3.556 contagios la diferencia entre el mínimo y el máximo. Ahora en el rango 2 podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos escribir igual max, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros datos, cerramos paréntesis, restamos el mínimo, volvemos a seleccionar los datos y cerramos paréntesis. Ahora, con respecto a esto, por ejemplo, ustedes pueden también calcular el promedio. Y el promedio es súper sencillo porque si ustedes seleccionan datos, estos van a aparecer acá abajo. Justo en el inferior del Excel o de una hoja de cálculo, igual se los podría entregar. Yo les voy a poner todas las fórmulas de una hoja de cálculo acá en la pantalla también, para que así ustedes lo puedan hacer por medio de Drive. Entonces, no es tan necesario calcularlo, pero en algunos momentos quizás se los vayan a pedir y también les puede servir saber esto. Ahora, con respecto a la varianza, como estamos trabajando con datos poblacionales, no muestrales, hay una diferencia en eso y ustedes la pueden investigar. La varianza vamos a escribir la siguiente función. var.p, que me va a entregar la varianza poblacional de un conjunto de datos. Entonces en este caso yo voy a seleccionar los datos de mi primer conjunto de nuevo, voy a cerrar y como yo no tengo nada más que calcular, sino que la varianza no es la diferencia de nada, sino que es la distancia de cada dato con respecto al promedio al cuadrado dividido la cantidad total de datos, yo puedo apretar Enter y acá ya me entrega la varianza. Que la varianza es de 1.049.437,396, un dato como tal. Ahora, en mi segundo conjunto, yo voy a escribir lo mismo. var.p, abro paréntesis y selecciono mis datos nuevamente. Entonces, por ejemplo, acá ya se puede ver una diferencia. Entre los rangos, el primer conjunto posee un poco más de rango que el segundo conjunto, pero la varianza del segundo es mucho más alta que la del primero. Y la varianza me ve la dispersión como tal. El rango solamente me ve la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ya? Pero para eso vamos a seguir calculando la desviación estándar ahora. Entonces vamos a escribir igual desviación estándar.p. Ahí sí me equivoqué un poquito. Abrimos paréntesis. Y esta función que aparece ahí me va a entregar de vuelta la desviación estándar del conjunto de datos que yo esté calculando. Acá de nuevo vuelvo a seleccionar todos mis datos. Cierro paréntesis, que en este caso son los datos de mi conjunto 1. Aprieto Enter y me va a entregar la desviación estándar del conjunto 1, que va desde el 9 de marzo hasta el 23 de marzo. Luego, hacemos lo mismo con el segundo grupo de datos. Seleccionamos todos los datos Y me va a entregar la desviación estándar respectiva. Entonces, como la desviación estándar en sí es la raíz cuadrada de la varianza, que aparece ahora acá en la pantalla también, se ve de que la desviación estándar del segundo conjunto es más alta que el primero. Entonces, con respecto a esto, ahora podemos sacar el coeficiente de variación. Se define, como aparece acá, como el cociente o el cociente entre la desviación estándar y el promedio. Entonces, igual vamos a necesitar el promedio. Vamos a escribir acá. promedio conjunto 1, promedio conjunto 2. Entonces vamos a escribir igual promedio. Abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, apretamos Enter, nos va a entrar el promedio del primer conjunto. Y acá vamos a escribir promedio, se abre
y tenemos el promedio de los dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, cuando personas que estudian estadística o hacen investigación aparte de estadística, o médicos, o gente que toma decisión a partir de esto, por ejemplo, gobiernos, etcétera, con respecto a las medidas que se deben tomar en estos tiempos complicados de pandemia, se ven, por ejemplo, estos tipos de indicadores. Por ejemplo, se puede ver de que en una diferencia de 15 días, por ejemplo, los 15 primeros días con respecto a los 15 segundos días, el promedio aumentó en 1100 casos aproximadamente, y la desviación estándar también aumentó. ¿Qué significa esto? Que aparte que del promedio aumente, la varianza y la desviación estándar dice que los datos son más dispersos entre sí, no se están agrupando entre medio del promedio, sino que se están alejando en cierta medida. Entonces por eso de repente se ven de que se toman ciertas decisiones de cortar movilidad, hacer toques, por ejemplo, de queda, hacer cuarentena y todo esto para, primero, bajar el promedio de la cantidad de casos y también disminuir la desviación estándar de cada uno de estos. Entonces, el coeficiente de variación, como aparecía ahí, es el cociente entre el promedio, y lo vamos a seleccionar. Ahora podemos seleccionarlo. Por ejemplo, ahí ya me selecciona la celda. Y este es dividido... No, al revés. Me equivoqué. Es la desviación estándar del conjunto que está acá, dividida en el promedio, en el valor absoluto del promedio en realidad. Y este me va a lanzar un valor, que en este caso es 0,18, 558, etc. Y en el segundo coeficiente de variación yo voy a tener que este es igual a la desviación estándar de mi segundo conjunto dividido en el promedio del segundo conjunto, que es de 16,80, o sea, 0,168421. Ahora estos se pueden traspasar a porcentaje con esta herramienta que está acá arriba, que es de porcentaje, que aparece un porcentaje acá arriba. Y yo puedo decir de que el coeficiente de variación del conjunto 1 es de 19% y el coeficiente de variación del conjunto 2 es de 17%. Con respecto a esto, ahora la conclusión que se puede sacar es que en el caso del segundo conjunto, en comparación al primero, es más homogéneo. ¿A qué se refiere esto? De que los datos se van a parecer más entre sí. Pese a que su dispersión sea más alta, entre ellos, entre los que están ahí, sin contabilizar, por ejemplo, el promedio y otros tipos de cosas, los datos se van a parecer más entre sí. Eso puede ser bueno o puede ser malo. En este caso, en este contexto que se encuentra acá, esto es malo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se parecen entre sí en una cifra muy alta. Entonces los contagios están muy altos y por eso se tienen que tomar medidas respectivas de confinamiento. Entonces este video es más que nada para que ustedes puedan, más que hacer algo mecánico a través de cuaderno, a través del ejercicio a mano, sino que se puedan ocupar tecnologías para analizar datos del estilo más grande, más cantidad de datos, y así se puedan realizar análisis, conclusiones, inferencias, conjeturas, todo lo que sea como de nivel superior, ya que acá en realidad lo que vamos a analizar son los datos que nos entregan en las partes del rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y promedio, por ejemplo. Espero que este video les pueda ayudar para que puedan realizar o de repente corroborar algunos resultados que ustedes hagan a mano a futuro. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.